Hola, bienvenidos sean todos. Yo soy el maestro Manuel y a mí me da muchísimo gusto poder saludarlos y poder darles la bienvenida a este su espacio que durante esta semana será nuestro salón de clases de la asignatura de matemáticas. Durante esta semana estaremos revisando algunos subtemas que ustedes ya conocen. Estos subtemas serán suma y resta de fracciones y multiplicación de números decimales por números naturales. Estos dos subtemas que estaremos revisando nos ayudarán a contribuir a la resolución de nuestro tema principal, que es sucesiones numéricas. En la clase del día de hoy ya revisamos los tipos de sucesiones numéricas, sin embargo queremos profundizar un poquito más en este video. A continuación veremos qué es una sucesión numérica, así como en qué consiste cada uno de los tres tipos de sucesiones numéricas que existen. Así que veamos de qué se trata. Para comenzar a revisar este tema debemos tener bien presente, bien claro, qué es una sucesión numérica. Una sucesión numérica es un conjunto de números ordenados que siguen una regla, a la cual le vamos a llamar regularidad o patrón numérico. Las sucesiones numéricas también son conocidas como progresiones numéricas. Como recordarán, en la clase de hoy les dije que existen tres tipos de sucesiones numéricas diferentes. Las primeras son las sucesiones aritméticas, las segundas son las sucesiones geométricas y las terceras son las sucesiones especiales. Primero revisaremos lo que son las sucesiones aritméticas. Este tipo de sucesiones son las que alcanzamos a revisar el día de hoy en clases, así que ya conocen un poquito acerca de estas. Pero les explico nuevamente que la principal característica de las sucesiones aritméticas es que su regularidad o su patrón está determinado por una suma o por una resta. Y veamos algunos ejemplos. Los primeros ya los vimos el día de hoy en clases, pero vamos a retomar. El primer ejemplo, el primer término que tenemos de la sucesión es el número 3, el segundo es el número 6. Por lo tanto, dijimos que era una sucesión ascendente, ya que va de un número menor a un número mayor. ¿Y cuál es la diferencia entre primer y segundo término? Es decir, al 3, ¿qué número le debo sumar para que me dé 6? Y dijimos que eran 3. Así que 3 más 3 son 6. Ahora, como sabemos que estamos en las sucesiones aritméticas, otra característica muy importante de este tipo de sucesiones es que siempre va a ser por la misma cantidad. Es decir, que si aquí encontramos que la regularidad es sumarle 3, a cada término le vamos a ir sumando 3 para continuar con la sucesión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en el primero, a 3 le sumamos 3, nos da 6. A 6 le sumamos 3 nuevamente, nos da 9. Ahora, aquí nos pide que encontremos el valor del término faltante. A 9 le sumamos 3 y nos da 12. Y a 12 le sumamos 3 nuevamente y nos da como resultado 15. Y así terminamos nuestra primera sucesión numérica. Ahora veamos el segundo ejemplo que también lo vimos ya en clases. El primer término que tenemos es 100. El segundo término es 95. Por lo tanto es un número más pequeño. Así que esto nos quiere decir que la sucesión es descendente, ya que va de un número mayor a un número menor. ¿Y cuál es la diferencia entre el primer y segundo término? La diferencia es de 5. Así que al primer término le vamos a restar menos 5 y nos va a arrojar el resultado del segundo término, que es 95. Ahora a 95 le vamos a restar nuevamente 5, ya que esta es la regularidad de esta sucesión. 95 menos 5 son 90. Entonces ya encontramos el tercer término de esta sucesión y a 90 le quitamos 5, nos da como resultado 85 y así podemos continuar. Ahora veamos nuestro tercer ejemplo y el tercer ejemplo nos lo plantea con fracciones. Veamos que nuestro primer término es un cuarto y el segundo término es un entero, por lo tanto es una sucesión ascendente también. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Tal vez aquí nos puede costar un poquito más de trabajo porque estamos viendo un número fraccionario y después un número entero y no sabemos cuál es la diferencia entre uno y otro. Así que lo que podemos hacer aquí es convertir nuestro entero en una fracción también con el mismo denominador. Por lo tanto, un entero es equivalente a 4 cuartos. Ahora sí, ¿cuál es la diferencia entre un cuarto y 4 cuartos? ¿O cuánto le tenemos que sumar a un cuarto para que nos dé 4 cuartos? Y encontramos que la diferencia es de
más 3 cuartos. Así que se estaría sumando 3 cuartos entre término y término. Ahora tenemos que a un cuarto le sumamos 3 cuartos y nos da como resultado un entero o lo que es igual 4 cuartos. Ahora vamos a hacer lo mismo. A un entero le vamos a sumar 3 cuartos y aquí tenemos esta operación. Para que se nos haga un poquito más fácil, realizamos la siguiente suma de fracciones. A 4 cuartos, que es nuestro entero, le vamos a sumar 3 cuartos, que es la regularidad que se sigue en esta fracción, y nos da como resultado 7 cuartos. Pero para nosotros ponerlo en una fracción mixta y para poder entender bien la sucesión, ahora lo vamos a dividir para que nos arroje propiamente una fracción mixta. Entonces colocamos el 7 dentro de nuestra división, el 4 como divisor y efectuamos nuestra división. 7 entre 4 nos toca a 1 y nos sobran 3. 3 sería nuestro residuo. Entonces, al momento de colocar nuestra fracción mixta, tenemos un entero con 3 y pasamos el 4 como denominador. Entonces, el resultado de esta suma de fracción nos quedaría que es un entero con 3 cuartos, que es el término que se coloca aquí, el tercer término de nuestra sucesión. Ahora nos pide que encontremos el último valor de esta sucesión y para lo cual vamos a sumarle a un entero 3 cuartos que es la regularidad de nuestra sucesión. Y aquí ya planteamos nuestra suma de fracciones. Tenemos que a 7 cuartos, que es igual a un entero con 3 cuartos, le vamos a sumar los 3 cuartos que se siguen en la sucesión y tenemos como resultado 10 cuartos. Ahora realizamos la división. Al 10 lo colocamos como dividendo, el 4 como divisor y realizamos la división. Tenemos que el 4 nos cabe 2 veces en el 10 y nos sobran 2. Por lo tanto, tenemos que es igual a 2 enteros con 2 y pasamos el 4 como denominador. Y por lo tanto nuestro resultado en la sucesión nos quedaría que el siguiente término es igual a 2 enteros con 2 cuartos. Ahora revisaremos nuestro segundo tipo de sucesiones y estas son las sucesiones geométricas. Y la característica principal es que su regularidad o su patrón numérico está determinado por una multiplicación o por una división. Así que si identificamos que nuestra sucesión es ascendente, quiere decir que vamos a emplear una multiplicación y si es descendente, vamos a emplear una división. Veamos los siguientes ejemplos porque este tipo de sucesiones no alcanzamos a revisarlas en clase. En nuestra primera sucesión, el primer término es el número 1, el segundo término es el número 3. Por lo tanto, identificamos que la diferencia es de 2, porque si a 1 le sumamos 2, nos da como resultado 3. Pero, ¿qué es lo que hace diferente a las sucesiones geométricas de las aritméticas que ya revisamos anteriormente? Y es que recuerden que en las anteriores a cada término le íbamos a sumar la misma cantidad y aquí no podemos emplear lo mismo porque si a 3 le sumamos 2 nuevamente nos da como resultado 5 y no es el término que tenemos en la sucesión ya que aquí tenemos un 9. Entonces, por lo tanto, entendemos que debemos realizar una multiplicación. ¿Qué número multiplicado por 1 me da 3? Y encontramos que el número es 3 porque 1 por 3 es igual a 3. Y ahora multiplicamos el siguiente número, 3 por 3, y descubrimos que nos da 9, que sí es el resultado de nuestro tercer término de la sucesión. Ahora 9 lo multiplicamos por 3 y nos da como resultado 27. Y ahora nos pide que encontremos el valor faltante de la sucesión. ¿Cuál sería la respuesta? Lo que tenemos que hacer es multiplicar 27 también por 3 y nos da como resultado 81. Ahora revisemos el segundo de nuestros ejemplos. Tenemos que nuestro primer término de la sucesión es el número 56. El segundo término es el número 28. Por lo tanto, identificamos que esta sucesión es descendente, ya que va de un número mayor hacia un número menor. La diferencia entre el primer y segundo término es de 28, porque si a 56 le quitamos 28, nos da como resultado 28. Pero si a 28 le quitamos 28 nos da como resultado 0 y no es el término que sigue en la sucesión, por lo tanto no podemos restar y logramos identificar que es un
una sucesión geométrica y por lo tanto debemos dividir. Entonces, 56 ¿entre qué número? Nos da como resultado 28. Y logramos identificar que es entre 2. Porque 56 entre 2 es igual a 28. Ahora veamos a ver si estamos en lo correcto. 28 entre 2 nos da como resultado 14. Y es el número que sigue en la sucesión. Ahora, 14 lo dividimos entre 2 y nos da como resultado 7. Por lo tanto, ya encontramos el número faltante en la sucesión. Y así de sencillas son las sucesiones geométricas. Ahora revisemos el último tipo de sucesiones, y estas son las sucesiones especiales. Una característica importante de este tipo de sucesiones es que aquí podemos involucrar todos los tipos de operaciones que ya revisamos. Es decir, en las sucesiones especiales podemos tener tanto sumas como restas como multiplicaciones y divisiones. Las podemos tener por separado o podemos tener una combinación de ellas. Así que por lo tanto, este tipo de sucesiones son las más complicadas, pero no se me asusten porque yo sé que ustedes son muy inteligentes y van a saber resolverlas. Otra característica importante de este tipo de sucesiones es que su regularidad, a diferencia de los otros tipos de sucesiones que ya revisamos, en este caso su regularidad no es constante. Es decir, si en las aritméticas vimos que la diferencia entre uno y otro término era sumarle 2, eso íbamos a hacer con cada uno de los términos. Al siguiente le íbamos a sumar 2 y al siguiente 2 y así. Y en el caso de las geométricas también, si notábamos que la regularidad era multiplicarle por 3, al primer y segundo término le íbamos a multiplicar por 3 y al siguiente por 3 y así íbamos obteniendo los siguientes términos de la sucesión. En este caso no es así, pero vamos a poner un poquito de atención y vamos a explicar estos dos ejemplos para que les quede un poquito más claro. En el caso de la primera sucesión, tenemos que nuestro primer término es 0, nuestro segundo término es 2. Por lo tanto, la diferencia entre uno y otro, ya que es ascendente, sería sumarle 2. Ahora, veamos el siguiente término. El siguiente término es 6. ¿Qué número le tenemos que sumar a 2 para que nos dé 6? Y el resultado sería 4. Ahora chequemos el siguiente término. Y el siguiente es 12. ¿Qué número le tenemos que sumar a 6 para que nos dé 12? Y tenemos que el número es 6. Si se fijan, aquí, ¿cuánto es lo que le hemos sumado? Del primer al segundo término es 2, después 4, después 6. Y notamos que la regularidad de esta sucesión es irle sumando los números pares. Entonces hay que encontrar los siguientes números pares para poder encontrar los términos faltantes de la sucesión. Entonces ya tenemos que es 2, 4, 6. ¿Y cuál sería el siguiente número par? Sería 8. Entonces, si a 12 le sumamos 8, nos da como resultado 20. Y así hasta terminar la sucesión. Ahora revisemos el último ejemplo. Y tenemos que el primer término es 2, el siguiente es 5. Por lo tanto, pues es una sucesión ascendente. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Sería de 3. Pero si a 5 le sumamos 3, pues no podemos obtener el resultado que nos marca aquí, que es 11. Por lo tanto, si no podemos sumar, tenemos que multiplicar. Y notamos aquí que si a 2 lo multiplicamos por 2, nos da como resultado 4. Pero aún nos hace falta 1 para llegar a 5. Entonces, aquí es donde podemos encontrar un tipo de sucesión en el que nos combinen varias operaciones, ya que aquí vamos a tener que multiplicar y además sumarle 1. Y esta es la regularidad de nuestra sucesión, porque 2 por 2 son 4, más 1, 5. Y si a 5 lo multiplicamos por 2 y le sumamos 1, nos da como resultado 11. 5 por 2, 10 más 1, 11. Y ahora a 11 le vamos a hacer lo mismo. 11 por 2 es igual a 22 más 1 y encontramos que el siguiente número de nuestra sucesión es igual a 23. Muy bien, niños, pues ya terminamos de revisar los 3 diferentes tipos de sucesiones que hay y vimos algunos ejemplos. Espero que este video les haya servido para que les quede un poquito más claro y comencemos a comprender este tema para poder resolver los ejercicios que vamos a estar realizando en clases. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido para aprender y pues nos seguimos viendo en clase. Gracias y nos vemos hasta la próxima.